Bien, buenas tardes. Vamos a hablar de los fundamentos de la higiene industrial. Importantísima para la seguridad y salud de los trabajadores, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo es que debemos de comportarnos? ¿Qué factores tienen en contra a nuestra salud? ¿No? Y diversos temas adicionales a eso. Tenemos una introducción, ¿no? Hablamos de la especie humana desde su aparición en la Tierra, ha dividido, ¿no?, enfrentar innumerables riesgos derivados de su actividad. Las condiciones de trabajo que dio lugar a la revolución industrial en el siglo XIX aumentaron la exposición a riesgos de enfermedades profesionales. Esta situación se veía agravada por la falta de reglamentación. La dictación de leyes sobre seguridad social junto al avance tecnológico ha permitido controlar en nuestros días en gran medida el riesgo de que los trabajadores puedan contraer una enfermedad profesional como consecuencia de su trabajo. Hoy en día tenemos mucho más facilidades para poder protegernos, para poder proteger nuestra salud, ¿no? Cuando realizamos cualquier actividad, tenemos una gran variedad de equipos de protección personal que nos ayudan a que nuestra actividad laboral sea menos dañina para nuestra salud, ¿no? Anteriormente no se hablaba nada de esto, ¿no? No se protegían, no nos protegíamos. En el sector ataque de emergencias, atención de emergencias, no se usaban equipos de protección respiratoria, no se usaban trajes antiflama, etc., ¿no? Solamente se usaba una protección simple y se entraba a la emergencia. Por eso que tantas muertes que han habido, tantas enfermedades ocupacionales que han existido. Hoy en día, con todos los métodos de protección que tenemos, ¿no?, hemos reducido en gran porcentaje esa debilidad. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es lograr, mediante las técnicas que nos permitan reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales para que los trabajadores se vean libres de enfermedades ocupacionales causadas por las sustancias que manipulan o elaboran, por los equipos, máquinas o herramientas que utilizan o por las condiciones ambientales en las que se desempeñan. Al mismo tiempo, intenta garantizarles un ambiente agradable y libre de incomodidades que les permita trabajar en forma eficiente y segura, ¿no?, y que nos permitan retornar a casa sanos y salvos como salimos. Recordemos que todo trabajo, toda labor que realizamos tiene un significado, ¿no? Darle comodidades a nuestra familia. Reconocer requiere el conocimiento de los agentes ambientales que surgen como resultado de las operaciones y procedimientos de trabajo. Evaluar, juicio o decisión que comprende la medición de la magnitud del agente en relación con la experiencia anterior, ¿no? Controlar consiste en desarrollar e implementar estrategias para eliminar o reducir los niveles aceptables, la presencia de agentes y factores nocivos en el lugar de trabajo, ¿no? De acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestra técnica, de acuerdo a nuestra capacitación, vamos a reconocer, vamos a evaluar y vamos a controlar. De repente, utilizando un equipo superior al que ya utilizamos, podemos reducir ese factor, ¿no? Ese factor de peligro, ese factor de riesgo, ese factor contaminante, ¿no? Ese factor nocivo. ¿Dónde? En nuestro lugar de trabajo. Para alcanzar estos objetivos se utilizan las técnicas de ingeniería, la medicina y la química, como asimismo las de otras disciplinas afines, para medir, evaluar y controlar las condiciones ambientales que podrían afectar la salud y el bienestar de los trabajadores, al constituir un riesgo potencial de enfermedad ocupacional y para obtener la recuperación de la salud de los trabajadores enfermos. Así es, a menos contaminación, menos riesgos a contraer una enfermedad ocupacional, ¿no? A menos tóxico, menor riesgo a contraer infecciones.
Definiciones. Salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social de una persona, no solo la ausencia de enfermedad. Así es, la salud, el estado anímico es general para todos los trabajadores. Enfermedad común es aquella que se puede contraer corrientemente una persona, ¿no?, entre la población, ejemplos, un resfrío, pulmonía, hepatitis, tifus, ¿no? Un resfrío está en el ambiente, el virus se encuentra en el ambiente, tiene un proceso de crecimiento, un proceso de maduración, ¿no?, hasta un proceso de cierre, ¿no? Una hepatitis tiene otro tipo de proceso, un tifus también, una pulmonía igual, de igual forma. Son procesos, ¿no?, de enfermedades, ¿no?, que pueden durar, pues, un determinado tiempo, ¿no? Salud ocupacional tiene como finalidad promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, evitar el desmejoramiento de la salud causada por las condiciones de trabajo, protegerlos en sus ocupaciones de los riesgos resultantes de los agentes nocivos, ubicar y mantener a los trabajadores de manera adecuada a sus actitudes fisiológicas, ¿no?, y psicológicas, y en suma, adaptar el trabajo al hombre y a cada hombre a su trabajo. Así es, el hombre se tiene que adaptar a su trabajo y el trabajo se tiene que adaptar al hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque es así, debemos de andar juntos, debemos de andar en paralelo. Definición de la salud según la Organización Mundial de la Salud. Salud, el estado físico, mental, social, el equilibrio, el bienestar entre todos estas características de la persona, ¿no? En físico, el cuerpo, la habilidad por poder trabajar, mental, ¿no?, que esté uno consciente, tranquilo, ¿no?, y social, en pleno equilibrio con toda la gente, ¿no? Enfermedad profesional es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Como por ejemplo, emergencistas, la gente emergencista atiende diversas acciones, diversas técnicas, ¿no? Para ello utiliza una gran cantidad y variedad de equipos de protección personal, ¿no? En el caso de la gente que responde a emergencias con materiales peligrosos, muchas veces se ponen 1, 2 o 3 trajes para poder atender estas emergencias, ¿no?, en los cuales los pesos, ¿no?, y las posiciones son variables, ¿no? Hay muchos trabajos que no se pueden apoyar, uno no puede apoyar las piernas, ni los brazos, ni nada, porque la contaminación nos va a pasar inmediatamente. En ese caso hay que adoptar posiciones no ergonómicas para realizar los trabajos, ¿no? O sea, resultado de esto son enfermedades profesionales, ¿no?, de que tienen mucha gente que es emergencista en este caso, ¿no? Como por ejemplo las lumbalgias, los dolores de columna, ¿no?, los malestares de piel, etcétera, ¿no? Definición técnica de enfermedad profesional. Es aquel deterioro lento, ¿no?, y paulatino de la salud del trabajador, producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean estas producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que se esté organizado. Como por ejemplo, ¿no?, nosotros laboramos en un ambiente con alto ruido, ¿no? A medida como va pasando el tiempo, vamos perdiendo esa sensación de oído, esa sensación de percibir sonidos, ¿no? El oído se nos va desgastando, se nos va deteriorando, se nos va malogrando y no va a hacer su labor. A unos cuantos meses vamos a tener problemas de audición. Entonces, para ello necesitamos contar con equipos de protección personal, tales como protectores de oído, ¿no?, tapones, etcétera, para poder realizar nuestro trabajo.
Formas de adquirir una enfermedad profesional: por exposición del trabajador a tipo de agentes o sustancias tóxicas dañinas, concentración o cantidad de esa sustancia en el ambiente mayor a lo permitido, tiempo de exposición o contacto, susceptibilidad individual. Cuando trabajamos con productos químicos, ¿no? El producto químico tiene un límite de exposición, mínima, ¿no? Entonces, el trabajador que esté expuesto a ese tipo de agentes, ¿no? Si no se protege, ¿no? Esa exposición mínima está dada en partes por millón. Yo puedo estar 5 minutos, ¿no? A 35 partes por millón de absorción. Ok, perfecto. Eso no nos va a hacer daño. Si estamos a 10 minutos a 35 de exposición de 35 partes por millón, ya nos va a causar un deterioro, ¿no? Y si dice la norma de que debemos estar 5 minutos cada 5 días a una exposición de 35 partes por millón, entonces la estaremos. Si estamos expuestos a más tiempo, nos vamos contaminando, nos vamos adquiriendo esta enfermedad profesional. Riesgos ambientales. Los riesgos ambientales que pueden afectar la salud de los trabajadores son muy numerosos, ¿no? Los que hacen indispensable su clasificación para facilitar su estudio, aunque no exista una clasificación aceptable. En forma general, se le suele dividir en 3 grandes grupos: riesgos químicos, físicos y biológicos, los que luego se subdividen de acuerdo a sus características químicas, físicas o sus secuencias fisiológicas a su acción sobre el organismo. De acuerdo a la exposición, ¿no? De acuerdo a sus características físicas, las sustancias tóxicas se pueden dividir entre aerosoles, gases y vapores. Esta clasificación tiene una base adecuada, ya que ambos grupos se comportan de la misma manera, muy diferente, tanto en la que se refiere a su periodo de permanencia en el aire como en cuanto a sus posibilidades de ingreso al organismo, incluyendo las respectivas subdivisiones, ¿no? En lo que es riesgos químicos, ¿no? Las sustancias que están volando en el aire, ¿no? Nos pueden afectar o nos pueden afectar menos, ¿no? Riesgos químicos. Se pueden clasificar por cuál: por la forma de presentarse, por sus efectos en el organismo, ¿no? Y las vías de ingreso al organismo, ¿no? Las formas de presentarse, ¿no? En forma líquida, en forma sólida, ¿no? En forma de vapores, etc. Por los efectos en el organismo, ¿no? Dolores de cabeza, náuseas, etc., hinchazones, hematomas, y diferentes cosas. Por las vías de ingreso al organismo, ¿no? Por la inhalación, por el contacto directo, por la absorción, ¿no? La forma de presentarse, los contaminantes químicos se clasifican ¿no? En aerosoles. Un aerosol es una dispersión de partículas sólidas o líquidas de tamaño inferior a 100 micras, ¿no? En un medio gaseoso. Dentro de los aerosoles tenemos una serie de estados físicos que se definen a continuación: polvo, ¿no? Partículas sólidas suspendidas en el aire procedentes de un proceso físico, ¿no? De disgregación. El tamaño de las partículas oscila entre 0.1 y 25 micras. Humos sólidos, suspensión en el aire de partículas sólidas originadas, ¿no? En procesos de combustión incompleta. Su tamaño es menor a 0.1 micra. ¿No? En rocío, ¿no? Pequeñas gotas líquidas suspendidas en el aire, ¿no?
apreciables, ¿no?, a simple vista, originadas por una condensación del estado líquido, tamaño entre 2 y 60 micras. Nieblas, suspensión en el aire de pequeñas gotas de líquido de tamaño comprendido entre 0.01 micra a 10 micras. Se generan por condensación de un estado gaseoso o por desintegración de un estado líquido, ebullición o atomización, ¿no? Como vemos, la forma de presentarse, la forma de dispersarse en el ambiente, ¿no?, y el tamaño es fácil de poder absorberlo, ¿no?, y poder contaminarnos nosotros también. Los gases es el estado físico normal de muchas sustancias, ¿no?, a 25 grados centígrados y 760 miligramos de mercurio de presión atmosférica. El metano, el monóxido de carbono, ¿no?, entre otros. Son fluidos amorfos que ocupan el espacio que los contiene, ¿no? El gas ocupa el espacio del recipiente. Vapores son gases provenientes de una sustancia que a 25 grados centígrados y 760 a 760 milimicras de hidrógeno, ¿no?, de presión atmosférica, son sólidos y líquidos. Ejemplo, vapores de mercurio, ¿no?, vapores de benceno, ¿no? A simple vista, ¿no?, son contaminantes, ¿no? Muchas veces se ven y muchas veces no se ven. Cuando se encuentran en gran concentración se pueden ver. Por sus efectos en el organismo, de acuerdo a la acción fisiopatológica, es decir, a la acción sobre el organismo, los contaminantes químicos se clasifican en, o sea, por el efecto que nos causan internamente. Irritantes son aquellos que producen una inflamación debida a la acción química o física en las áreas del cuerpo, con las que entra en contacto generalmente la piel y las mucosas del sistema respiratorio. La piel y el sistema respiratorio son los primeros que se pueden contaminar por diferentes efectos, ¿no? Es por donde entra con mayor rapidez a nuestro organismo, ¿no? Neumoconióticas, sustancias químicas sólidas que se depositan en los pulmones y se acumulan produciendo una neumopatía, ¿no?, y degradación fibriótica del tejido pulmonar. Cuando son aspirables, ¿no?, cuando son aspirables y entran a nuestros pulmones, ¿no?, nos producen un daño irreparable muchas veces. Por efectos del organismo, ¿no? Tóxicos sintéticos. Independientemente de su vía de ingreso, estos compuestos se distribuyen en todo el organismo dañando uno o varios órganos o sistemas, ¿no? Atacan todo lo que encuentren. Anestésicos y narcóticos, sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso central. Así es, sobre nuestra estabilidad emocional, ¿no? Cancerígenos, ¿no?, compuestos que pueden generar o potenciar el desarrollo de un crecimiento desordenado de células. Nos afectan a nivel celular, provocando pues cánceres, ¿no?, y muchos casos irreversibles, ¿verdad? Por sus efectos en el organismo, continuamos, asfixiantes, sustancias capaces de impedir la llegada del oxígeno a las células, se dividen en asfixiantes simples, son aquellos que desplazan el oxígeno del aire. Asfixiantes químicos son aquellos que impiden la llegada del oxígeno a las células, bloqueando algunos de los mecanismos del organismo, ¿no? Muchos gases, muchos polvos son asfixiantes, algunos tóxicos, algunos no tóxicos. Cuando hablábamos de extintores, el polvo químico seco, ¿no?, mucha gente dice que es asfixiante. Sí, puede ser asfixiante debido a la concentración, pero no es tóxico, es un polvo químico no venenoso. Dermatitis, sustancias que además de
poder ejercer otros efectos tóxicos en el organismo, de contacto con la piel, cambian en la misma a través, ¿no?, de diferentes formas: irritación primaria, sensibilización, alérgicas, fotosensibilización, ¿no? Nos producen irritación a la piel también, ¿no? Efectos combinados, sustancias que provocan más de uno de los efectos mencionados, ¿no? Hay productos químicos que todo lo que hemos mencionado, los 8 ítems que hemos mencionado, los pueden tener en uno solo, ¿no? Por efectos en el organismo, ¿no? El tipo de efecto y el ejemplo de contaminación, ¿no? Neumoconióticos, ¿no? ¿Quiénes son los que generan este efecto? El sílice, el amoníaco, el talco, el carbón, el óxido de hierro y el estaño. Irritantes: ácido clorhídrico, anhidrido sulfúrico, formaldehído, ozono, fosfógenos, amoníaco, ¿no? Asfixiante simple: dióxido de carbono, nitrógeno. Asfixiante químicos: monóxido de carbono, ácido clorhídrico. Anestésicos: tolueno, acetona, éter. Sensibilizantes: isocianatos, fibras vegetales, formaldehídos. Cancerígenos: el benceno, el cloruro de vinilo, el amianto, ¿no? Tóxicos sintéticos: el mercurio, el cadmio y el cloroformo. Corrosivos: los ácidos y las alcalis. El decreto supremo: sustancias prohibidas en los lugares de trabajo, ¿no? Aldrin, benzina o gasolina para vehículos motorizados en cualquier uso distinto de la combinación, ¿no? Benzidina, beta-naftalina, beta-propiolactosa, clorometiléter, dibromocloropropano, ¿no? Dibromoetileno, diclorodifenil tricloroetano, ¿no? El DDT, ¿no? Dieldrin, dimetilnitrosalimina, ¿no? El enhidrin, ¿no? El 2-4-5T, el 4-nitrodifenilo, ¿no? Y el 4-aminodifenilo para fenilamina, ¿no? A excepción de casos calificados por la autoridad sanitaria, ¿no? Vías de ingreso al organismo: vía respiratoria. Se entiende que como tal el sistema formado por la nariz, la boca, la laringe, bronquitis, bronquiolos, alvéolos pulmonares. Es la vía de entrada más importante para la mayoría de los contaminantes químicos. La cantidad total de un contaminante absorbida por la vía respiratoria es función de la concentración en el ambiente, ¿no?, del tiempo de exposición y de la ventilación pulmonar. Imagínense que si nosotros en el aire tenemos, pues, de todo el aire que respiramos, solamente el 20% de oxígeno y el 80% de otros gases y sólidos, ¿no? Imagínense que si nosotros respiramos, pues, un contaminante, desplaza el aire, y ¿con qué nos quedamos, no? Con 5%, con 2% de oxígeno. La vía dérmica, por la piel, ¿no?, al contacto directo, comprende toda la superficie que envuelve el cuerpo humano. Es la segunda vía más importante, ¿no? No todas las sustancias pueden penetrar a través de la piel, es impermeable, ¿no? Todas las sustancias que penetran a través de la piel, unas lo hacen directamente y otras vehiculizadas, ¿no?, por otras sustancias, ¿no? Usan otras sustancias para poder penetrarlas. La temperatura y la sudorización pueden influir en la absorción de tóxicos a través de la piel. Así es. O sudamos mucho, o la temperatura es demasiado alta o demasiado baja para que los contaminantes se puedan adherir a nuestro organismo con mayor o menos dificultad.
La vía digestiva se entiende como tal al sistema formado por la boca, estómago e intestinos. Esta vía es de poca importancia, salvo que trabajadores con hábitos de comer y beber en el puesto de trabajo. Así es, muchos trabajadores tienen la costumbre de comer, beber en el puesto de trabajo y eso no está permitido. Vía parenteral se entiende como tal la penetración directa del contaminante en el organismo a través de una discontinuidad de la piel, una herida, una punción, etc. Riesgos físicos. Las condiciones en que se desarrollan algunas labores industriales pueden significar la exposición de los trabajadores a condiciones ambientales anormales que pueden afectar su salud. En general, los riesgos físicos presentan a menudo un intercambio brusco de energía entre el individuo y el ambiente en una proporción o velocidad mayor que la del organismo, que el organismo es capaz de soportar, lo que puede provocar una enfermedad ocupacional. Entre los más importantes podemos destacar a temperaturas extremas y humedad, ruido y vibraciones, presiones anormales, iluminación, energía radiante como la infrarroja, la ultravioleta, la ionizante y las no ionizantes. ¿Ok? Los riesgos físicos se presentan de 5 formas aparentemente, ¿no? Las temperaturas, ¿no? Cuando hay demasiado sol, cuando hay demasiada temperatura y cuando hay demasiado frío también, ¿no? Todos son riesgos, ¿no? El ruido, las vibraciones, ¿no? Las condiciones del ambiente, ¿verdad? Calor, sensación que experimenta el cuerpo cuando su temperatura es inferior a la del medio transmisor. Temperatura media mayor a 37 grados. Esa es la temperatura promedio del hombre, la temperatura corporal. El exceso de calor puede estar presente en los puestos de trabajo por alguna de las siguientes características. Elevadas temperaturas del mismo ambiente, no hay una ventilación adecuada en el lugar, la máquina genera muchas temperaturas, ¿no? Humedad excesiva, se trabaja con demasiado líquido, demasiada agua. La ventilación insuficiente, todos los lugares deben estar ventilados, ¿no? Deben estar hasta con ventilación forzada deben permanecer los lugares. La iluminación también es importantísima, ¿no? Presencia de fuentes de elevada energía radiante, ¿no? Como motores, etcétera, ¿no? Por ejemplo, algunos de los trabajadores expuestos a exceso de calor son aquellos que realizan actividades en la minería, fabricación de acero, fabricación de vidrio, ¿no? Fundiciones, agricultura, construcciones de carreteras, pintorería, entre otras. Hay muchas especialidades laborales de que estamos afectos por el calor. El equilibrio térmico, ¿no? El cuerpo humano produce constantemente calor a través de una serie de reacciones metabólicas, ¿no? Y lo pierde mediante un intercambio, ¿no? Con el medio ambiente, con los aires, etc. Cuando la intensidad de calor producida es equivalente a la pérdida, se le dice que el individuo se halla en equilibrio térmico. Cuando el equilibrio se rompe, la temperatura corporal varía, pudiendo ocasionar una serie de trastornos. El intercambio de calor entre el cuerpo y el medio se consigna a través de 4 mecanismos. Radiación, cuando la temperatura del cuerpo es mayor a la del medio, ¿no? Aquel cede una cierta cantidad de calor y pasa al medio a través de la radiación de hornas caloríferas. Nosotros podemos botar calor
y nos ventilamos, recuperamos nuestro equilibrio térmico. Conducción, ¿no? Hay a través del calor, va a través del calor desde la superficie corporal a uno de los objetos que estén en contacto con ella, como la silla, las herramientas, las telas, la ropa, la temperatura, etc. El intercambio de calor entre el cuerpo y el medio se consigna a través de 4 mecanismos. Convección. Este intercambio se produce entre el cuerpo y un fluido en movimiento, ¿no?, que suele ser el aire. El aire nos ventila y se lleva nuestra temperatura. Evaporación. La pérdida se realiza a través del sudor, lo que permite un rápido enfriamiento corporal. A más sudoración, mayor enfriamiento corporal. La sensación de bienestar se obtiene por el equilibrio entre el tipo de trabajo, la temperatura ambiental, la humedad, la velocidad del aire y la aclimatación del individuo. Como referencia, se podría decir que una temperatura entre 15 y 20 grados centígrados con una humedad relativa del 50 al 70%, ¿no?, proporciona unas condiciones de trabajo confortable. No obstante, la sensación de bienestar es subjetiva y por lo tanto puede variar en unos sujetos y otros. Así es, si nosotros no sudamos, ¿no?, vamos a tener mayor tiempo para recuperarnos y poner el equilibrio en temperatura, de la temperatura corporal nuestra, ¿no? En cambio, si sudamos abundantemente, más rápido vamos a recuperar nuestro equilibrio. La regulación de la temperatura corporal. La temperatura del organismo se regula mediante un eficaz termostato nervioso situado en el cerebro, en el área llamada hipotálamo, que es el encargado de mantener constante la temperatura del interior del cuerpo, evitando que los órganos vitales sean sometidos a temperaturas extremas que pudieran dañarlos. En esta diapositiva encontramos las variaciones, ¿no?, de temperatura en nuestro cuerpo y los efectos, el efecto que nos puede causar. Como por ejemplo, a 44 grados centígrados es el límite superior de supervivencia, ¿no? De 42 a 44 grados hay un golpe de calor. 41 grados hay un síncope de calor, lesiones en el cerebro, ¿no? De 38 a 41 es un estado febril, ¿no? De 37.6 es una temperatura rectal normal. 37 grados es una temperatura bucal normal. 36 grados centígrados hay un aumento del metabolismo para compensar la pérdida de... En 37 grados centígrados hay una temperatura bucal normal, como ya lo dijimos. 36 grados hay un aumento del metabolismo para compensar la pérdida de calor, ¿no? 35 grados centígrados hay temblores importantes. En 30 hay una pérdida de la conciencia. 24 grados hay un límite de supervivencia. 22 grados centígrados es el máximo riesgo de muerte para el cardíaco, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no?, el factor temperatura es importante en nuestra salud, ¿no? O sea, debemos de considerar siempre vigilar nuestra temperatura corporal. Síntomas alarmas por golpe de calor. Fatiga, sed intensa, sudoración, piel húmeda y pálida, vértigos, confusión mental, vómitos, calambres, ¿no?, calambres musculares en este caso, ¿no? La persona va perdiendo la conciencia, quizás muchas veces habla incoherencias, ¿no? Prevención del estrés térmico. En el caso de que el calor, lo primero que hay que hacer es conseguir un ambiente térmico confortable, ¿no?, actuando sobre la fuente de calor y microclima laboral, ¿no?
Cuando hay un golpe de estrés térmico, a gran calor o a menos calor, hay que propiciar un ambiente térmico agradable para la persona. Cuando el estrés térmico es inevitable, incidiremos, ¿no?, sobre el trabajador, diseñando periodos de aclimatación y pausas de trabajo, entregarle vestimenta adecuada y facilitar el acceso a fuentes de agua que le permitan compensar la pérdida de líquido, ¿no? A grandes temperaturas debemos de considerar que hayan más pausas para que el trabajador se reacondicione, se vuelva a aclimatar para volver a iniciar el trabajo. Caso contrario, perderá toda sensibilización. Hay una vigilancia médica constantemente, ¿no? Con el objeto de prevenir la patología derivada de la exposición a temperaturas frías, se tendrán en cuenta las siguientes medidas. Control de los aspectos técnicos que permitan reducir la agresión fría. O sea, ver que el ambiente tenga grados de frío, no al extremo. Organización del tiempo de trabajo y pausas con descanso aproximado de 20 minutos por cada hora de exposición. Así es, 1 hora de exposición, 20 minutos de descanso, a temperaturas frías, a temperaturas bajas, ¿no? Mejora del vestuario utilizando ropas aislantes, ropas protectoras, ropas térmicas. Vigilancia médica constante, importantísimo. Para los riesgos biológicos, este último grupo corresponde a los riesgos que están presentados, ¿no?, por organismos vivos, los que podemos clasificar como si virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿no? Algunos autores incluyen también en este grupo los riesgos ocasionados por plantas y otras especies vegetales, dependiéndose del caso, pero vamos a incidir en estos 4 principales factores. Riesgos ergonómicos es la disciplina que percibe adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo, ¿no? Dentro de los riesgos ergonómicos podemos mencionar enfermedades secundarias a desadecuaciones, ¿no?, ergonómicas, mal diseño de sillas, máquinas, malas posturas, ¿no?, problemas de confort, mala iluminación, ruidos molestos, ventilación inadecuada, ¿no?, iluminación inadecuada, como lo dice, ¿no?, o alta iluminación, ¿no?, porque ambos casos pueden ser, ¿no? Nos molesta demasiado la luz, nos molesta porque hay poca luz. Problemas psicológicos derivados del trabajo. El estrés laboral, ¿no? El estrés laboral hoy en día es uno de los factores contraproducentes del trabajador. Límite permisible ponderado. Valor máximo permitido para el promedio ponderado de las concentraciones ambientales de contaminantes químicos existentes en los lugares de trabajo durante la jornada normal de 8 horas diarias, con un total de 48 horas semanales. Límite permisible temporal. Valor máximo permitido para el promedio ponderado de las concentraciones ambientales de los contaminantes químicos en los lugares de trabajo. Medidas de un periodo de 15 minutos continuo dentro de la jornada de trabajo. Límites permisibles absolutos. Valor máximo permitido para las concentraciones ambientales de contaminantes químicos evaluadas en cualquier instante de la jornada de trabajo, ¿no? Como podrán apreciar, los límites permisibles para la jornada de trabajo cuando uno enfrenta a contaminantes o a tóxicos, ¿no?, está diferenciada por el tiempo de exposición. Nosotros podemos tener 1 hora de exposición y un descanso de 4 horas o 6 horas. Podemos tener 15 minutos de exposición y ya nos regresamos a laborar hasta el día siguiente. Esos son los límites permisibles. Control en el trabajador, ¿no?, y métodos de control. Exámenes preocupacionales y exámenes ocupacionales, ¿no? Los preocupacionales y ocupacionales son exámenes médicos que se le hacen a los trabajadores antes, durante o después de la jornada laboral, antes, durante o después del inicio de trabajo, ¿no?, entre periodos de 2 años, ¿no?, donde se
se les ven las diferentes dolencias, los diferentes problemas que pueda tener el trabajador, ¿no? Para la hora que realice su trabajo. Y el trabajador está obligado a poder ir levantando las deficiencias de salud. Instrucciones sobre el riesgo. Los trabajadores deben estar instruidos sobre los riesgos a que pueden estar expuestos durante su jornada laboral, ¿no? Esto debe estar en el contrato de trabajo, a qué riesgos estamos expuestos. Protección personal, ¿no? Es una obligación del empleador entregarle la protección personal debida al trabajador para que pueda realizar su trabajo en buenas condiciones. Origen, sustitución del contaminante. Si es factible, podemos sustituirlo. Cambio de proceso. Si es factible, podemos cambiar el proceso, ¿no? Eso es en base a las organizaciones, a los métodos de renovación de equipos, etc. Mantención y orden y limpieza, lo primordial, ¿no? El orden y limpieza dentro de un recinto, dentro de un lugar de trabajo es importantísimo. Si no hay orden, no hay limpieza, no hay nada. Dispersión, segregación, encerramiento, humectación, ventilación, extracción, ¿no? Podemos generar diferentes factores para poder hacer mejor nuestro trabajo. Métodos de control de riesgo, control en el trabajador, el examen médico, control de riesgos ambientales, en su origen o punto de generación, durante su dispersión o transporte, elementos de protección personal. Los controles de riesgos ambientales los podemos hacer en los tres tipos de niveles, ¿no? Cuando es generado, cuando estamos expuestos, ¿no? O si es que nos producen algún daño a nuestra salud, ¿no? Físicamente podemos estar aptos, ¿no? Podemos hacer cualquier trabajo, pero al final estamos limitados en hacer cualquier labor. ¿Okay? Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su escucha, ¿no? Estamos en contacto para una próxima oportunidad. Buenos días.